Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy, como lo hemos platicado en Facebook y en otras redes, a convocatoria de pues algunos grupos de profesionistas y personas interesadas en el tema del derecho indígena, pues estuvimos a bien invitar al maestro Raimundo Espinosa. Para efecto que nos comparta algunas ideas con respecto a esta trascendental reforma en materia indígena, que bueno, que se suma a las otras dos que ya hubieron desde el 91, 92, y que de alguna forma viene a generar otra dinámica. Me voy a permitir presentar al doctor Raimundo Espinosa, no sin antes agradecer al grupo de investigación en la Misión de Justicia, al bufete y consultoría de la ciudad de Tapachula, que nos ha permitido tener esta convocatoria, también a Chiapas Mujeres Siempre Vivas, AC, que nos han solicitado también estas charlas, y a la Asociación de Profesionistas Indígenas, API-AC, también allá en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, que pues bueno, están conectados. También mando un afectuoso saludo a los líderes de estos grupos, al licenciado Ciro Moreno y al licenciado Pedro Gutiérrez, que nos han tenido a bien invitar a estas. Voy, voy a hacer, voy a hacer una síntesis porque la verdad es muy larga la trayectoria que, que, que se contrapone un poco a la edad de nuestro invitado. Es un joven, pero que ya tiene una larga trayectoria en materia profesional en el mundo de la abogacía y en el mundo académico. El maestro Raimundo Espinosa Hernández es politólogo por la UNAM, así como licenciado, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM, además de especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la UP, la Universidad Panamericana. Tiene otros estudios, ha sido en el campo de la abogacía digital, de juicios constitucionales e incluso en materia de amparo. Tiene otros estudios que le han permitido ampliar su mundo profesional. Además, ha sido miembro de distintos proyectos de investigación y mejoramiento de la enseñanza de la UNAM, asistente de investigación del doctor Oscar Correas Vázquez en el programa de investigación Derecho y Sociedad del CIH. Y desde el 2022 forma parte del grupo de trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha estado tanto en el ámbito profesional, en la defensa, asesorando la defensa de la red en defensa del maíz. Ha sido un abogado que ha ganado los juicios de Monsanto, por si aquellos que lo han ubicado también, y en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fungió como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, hoy ya Secretaría, ¿no? Tiene varias obras, el maestro Raimundo, entre otras, lo voy a avanzar rápido, a las cuales ya también quiero comentar que las he leído: La crítica marxista del derecho, La maquinización del derecho, En defensa de la crítica jurídica, entre otros más, que como verán su expertise pues tiene que ver mucho con desde un ámbito filosófico, profesional del derecho y desde el ámbito académico, social y también ya desde el ámbito de la acción pública, específicamente cuando fungió como jurídico del CONACYT. Actualmente, bueno, es docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, ha sido docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en las facultades de Economía y Derecho. Actualmente es profesor en Derecho, donde imparte cátedras de Derecho Indígena, Filosofía del Derecho y Teoría de la Constitución. Ha participado en varias diplomados, cursos, talleres, que bueno, pues sería, y ha tenido un sinnúmero de publicaciones. También por su destacada labor docente, fue distinguido en la Facultad de Derecho por la Cátedra Extraordinaria José Saramago por la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues bueno, sin más, quiero dejar y le cedo el uso de la palabra a el maestro Raimundo para que nos hable precisamente de esta gran tema que es la reforma del artículo 2 en materia indígena. Tienes el uso de la palabra, maestro.
Muchas gracias, Jacobo. Pues muy buenas tardes a todos los compañeros que nos escuchan en vivo o que estarán viendo pues el video de la grabación de esta intervención. Por supuesto, también agradecer a las organizaciones, instituciones que convocan pues esta serie de conferencias, de charlas. A propósito, bueno, pues, de los temas indígenas, particularmente la reforma del artículo segundo, ¿no? Eh, en fin, muchísimas gracias a todas y todos. Preparé un pequeño texto en la idea de poder respetar los tiempos, ¿no? Y que podamos, pues también conversar sobre el tema. Bueno, miren, a ver, la reforma del 30 de septiembre de 2024, ¿no? Publicada en el DOF y que entró en vigor el 1 de octubre también 2024 sobre el artículo segundo en materia precisamente de pueblos indígenas y afromexicanos. eh, bueno, tienen como propósito fortalecer, según las propias documentos oficiales, fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de México, así como reconocerlos como sujetos de derecho público, atendiendo una demanda, pues la demanda histórica del movimiento indígena mexicano contemporáneo, ¿no? Representado particularmente pues en el zapatismo. Esa es una de las demandas de los acuerdos contemplados en los acuerdos de San Andrés y pues no atendidas con la reforma de 2001, ¿no? Asimismo, sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto pues se vuelve también muy importante porque ya de por sí se había contemplado la asignación de un recurso precisamente para pueblos y comunidades indígenas, pero ahora pues se les asigna de manera directa y ya está previsto así en la propia Constitución. Ha habido una serie de casos que se presentaron a lo largo de los años donde se reconoció esto y había sido muy complicado implementarlos. Ahora, bueno, están los compañeras del INPI, pues trabajando precisamente con las autoridades mexicanas para facilitar la implementación pues, de este componente de la reforma del año pasado, ¿no? Que pues es muy importante. Asimismo, la reforma pues, pretende asegurar la inclusión de pueblos indígenas en el desarrollo nacional, garantizar sus derechos colectivos sobre el patrimonio cultural, ese es un tema que destaca mucho, promover su autodeterminación y también mejorar sus condiciones de vida y participación política. Sin embargo, bueno, la reforma, es sabido, también ha generado pues algunas suspicacias, preocupaciones al interior de ciertos sectores del movimiento indígena nacional, abogados especialistas en el tema y defensores en general de derechos humanos. Para comprender estos cuestionamientos, pues me parece a mí que hay que ubicar los cambios constitucionales en la senda de la movilización indígena zapatista y los acuerdos de San Andrés. El gran referente fundacional, me parece, del derecho indígena mexicano contemporáneo. Asimismo, pues las modificaciones deben entenderse en un contexto más amplio, pues que es la transformación social y la renovación jurídica e institucional por la que atraviesa, por la que ha venido atravesando en estos años recientes pues nuestro país, ¿no? Eso también me parece que nos ayuda a comprender la dimensión de la reforma, puesto que pues el parámetro para valorar los aciertos y los límites que pueda tener, pues están dados por el horizonte histórico y político abierto precisamente por los acuerdos de San Andrés y las demandas indígenas recogidas en el proyecto político abanderado ahora pues por Morena como partido en el gobierno, ¿no? El nuevo artículo segundo constitucional, me parece, y es parte de lo que se debate, pues no agota los acuerdos de San Andrés ni resuelve por sí mismo los reclamos de los pueblos indígenas del país. Incluso, pues hay algunos puntos donde pues podría complicarse su implementación, ¿no? Esos son algunos de los temas que yo voy a plantear a continuación. Particularmente me interesan tres debates en torno al derecho indígena mexicano después de la reforma constitucional, y voy a ir pues compartiéndoles uno por uno conforme a la nota que preparé para compartirla con ustedes, ¿no? Para presentarla aquí con ustedes. En primer lugar, los usos y costumbres frente a los sistemas jurídicos. Todo esto ya en el horizonte de la reforma del año pasado. El debate sobre la naturaleza normativa de los usos y costumbres indígenas suele girar en torno a su carácter irreductible respecto del derecho positivo o su caracterización como derecho estatal. Se trata aquí de dilucidar si los usos y costumbres indígenas constituyen sistemas normativos de la sociedad distintos al orden jurídico del Estado o bien si forman parte de este. Es todo un debate en torno, por supuesto, al pluralismo jurídico, ¿no?
Para algunos especialistas, los usos y costumbres no son derecho, sino formas normativas de la sociedad previstas previas o alternas, pero en todo caso distintas e incluso contrarias a las formas normativas estrictamente jurídicas propias del Estado. En ese sentido, los usos y costumbres no constituyen sistemas jurídicos, sino en todo caso otra forma de sistema normativo social. De aquí que su reivindicación como derecho se entienda negativamente como incorporación necesaria y subordinación inminente al orden jurídico estatal. Para otros, los usos y costumbres son derechos, siempre y cuando no se reduzca el derecho al orden normativo del Estado. Así, los usos y costumbres podrían considerarse derecho, a la manera del derecho consuetudinario o del llamado derecho propio, pero no formas normativas estatales producidas y garantizadas por el Estado. En este sentido, el reconocimiento de los usos y costumbres indígenas como derechos se concibe como como una resistencia frente al monismo jurídico excluyente y no como una integración necesaria al orden jurídico del Estado, menos aún como una subordinación. Son todos debates en torno a las teorías del pluralismo jurídico. Más allá del debate, el día de hoy en México, pueblos y comunidades indígenas son considerados formalmente como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, más cercanos a la figura del municipio que al ejido o a la comunidad agraria incluso, con lo que sus sistemas normativos son también derecho público y por eso derecho del Estado. Porque si bien ejidos y comunidades agrarias son sujetos de derecho, tienen personalidad y patrimonio, lo cierto es que no son sujetos de derecho público, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por eso me parece que se parecen más, están más cerca de parecerse a los municipios, que eso sí que lo son. Y otras formas, ¿eh? No solo municipios, hay otras formas de sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propio distintos a los municipios. Pero bueno, creo que la figura del municipio es la que más se acerca. El segundo punto de debate, ahora con esta reforma, eh, que todavía está por definirse porque falta la legislación secundaria y hay varios temas pendientes, como el asunto del territorio, que no se consideró de esa forma expresa en la Constitución. Bueno, un segundo punto, pues tiene que ver con la consideración del derecho indígena como expresión de pluralismo jurídico, ya con mayor enfocados más centralmente en este tema. Respecto del concepto de derecho indígena, hasta ahora han privado definiciones unilaterales o restrictivas a favor del Estado o a favor de los pueblos y comunidades indígenas. O sea, el derecho indígena es derecho del Estado, el derecho indígena es el derecho que producen los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Bueno, el gremio de abogados y las autoridades oficiales suelen entender el derecho indígena como derecho estatal heterónomo, es decir, como derecho producido por el Estado a través de los procedimientos previstos en el orden jurídico para regular un cierto sector de la realidad social, en este caso, la cuestión indígena. Sin embargo, para otras comunidades epistémicas y para sus propios protagonistas, el derecho indígena es el derecho comunitario autónomo, es decir, el derecho generado por pueblos y comunidades indígenas para regular sus asuntos internos en ejercicio de su libre determinación y autonomía. Son dos visiones distintas y aparentemente antitéticas. Ahora veremos hasta dónde eso es así. Bien, lo cierto es que el derecho indígena posee una doble naturaleza, como normas impuestas de manera heterónoma por el Estado y como normas impuestas de manera heterónoma como normas impuestas por un lado de manera heterónoma por el Estado y por otro como normas establecidas de forma autónoma por pueblos y comunidades indígenas. En ese sentido, el concepto extensivo de derecho indígena supone sus dos pilares normativos, el Estado como fuente heterónoma y los pueblos y comunidades indígenas como fuente autónoma. Por su parte, el concepto integral de derecho indígena, más que a dos sistemas normativos independientes, nos remitiría a la interacción entre el derecho formal del Estado y el derecho consuetudinario de pueblos y comunidades indígenas, de la cual emergen fenómenos como lo que llaman imbricación normativa, la interlegalidad, la hibridación jurídica, incluso la justicia intercultural, pero también la integración normativa, la asimilación jurídica, la subordinación normativa e incluso pues lo que más recientemente han llamado algunos el colonialismo jurídico interno, ¿no? Bueno, así las cosas, si bien el derecho indígena puede considerarse legítimamente como una forma de pluralismo jurídico, también es cierto que el derecho indígena no agota el pluralismo jurídico, ya que, por ejemplo, existe el llamado
pluralismo jurídico corporativo, que es el pluralismo jurídico expresado en el derecho internacional con la construcción de un orden jurídico que da cuenta de los intereses de las empresas transnacionales. Eso existe. De igual manera, la teoría del derecho indígena es en parte una teoría del pluralismo jurídico, pues la doble naturaleza del derecho indígena supone en sí misma dicha pluralidad, pero también es básicamente una teoría jurídica particular, que breva de una teoría general del derecho. En ese sentido, si los usos y costumbres son derecho, entonces debiesen ser explicables en los términos y con las categorías de la teoría jurídica convencional. Si no es así, no es problema del derecho indígena, sino de las y los teóricos del derecho que tendrán que revisar sus explicaciones sobre lo que es o no es derecho. En el caso mexicano, el derecho indígena contemporáneo puede ser caracterizado como un pluralismo jurídico subordinado en transición hacia un monismo jurídico incluyente. Y esto me parece a mí lo fortalece la propia reforma constitucional del artículo segundo, donde los sistemas normativos de pueblos y comunidades indígenas han sido incorporados al sistema jurídico estatal. Esto ya viene desde antes, desde la misma reforma de 2001, esto ya pasó. Por supuesto, la pretensión histórica del movimiento indígena nacional ha sido y sigue siendo consolidar un pluralismo jurídico igualitario. Ese no es el proceso que se ha venido siguiendo en la senda de las reformas constitucionales del artículo segundo. Ha sido al contrario, ha sido más bien pues orientado a un pluralismo jurídico eh, subordinado, ¿no? Y en todo caso un monismo jurídico incluyente. Bueno, ahora, el tema de pueblos y indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, ¿no? Voy a platicar un poco de eso a propósito de la libre determinación y la constitucionalización de los sistemas normativos, que también pues son implicaciones que vienen con la reforma. A ver, el derecho constitucional mexicano ha optado por la expresión sistemas normativos para referirse a los usos y costumbres, es decir, a la producción social de normas jurídicas al interior de pueblos y comunidades indígenas en ejercicio de su libre determinación. No obstante, al día de hoy, los sistemas normativos de pueblos y comunidades indígenas en México se encuentran integrados al sistema jurídico del Estado Nacional, que es el punto que acabo de señalar. La Constitución del Estado, norma jurídica fundamental del orden jurídico, no solo reconoce, sino que fundamenta, regula, delimita e incluso valida los sistemas normativos de pueblos y comunidades indígenas. Solo basta leer el artículo segundo, eso es lo que dice. Bueno, es más, las autoridades indígenas se encuentran ya incorporadas formalmente a la estructura estatal. Son propiamente autoridades públicas capaces de emitir actos de autoridad sujetos a las reglas de derecho público. Las leyes aplicables al ejercicio de recursos públicos, por ejemplo, ahora que son sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propio, tienen que aplicar esa legislación. Bueno, y son también, sus actos son impugnables por personas del sector privado, mediante, por ejemplo, el juicio de amparo. Ya hace varios años que se resolvieron juicios de amparo en este sentido, en donde es procedente el juicio de amparo para revisar resoluciones emitidas por autoridades indígenas. Esto no es de ahora, ni viene con la reforma, esto ya se decidió desde antes. Eso quiere decir que para efectos del juicio de amparo, las autoridades indígenas, comunitarias, son también autoridades públicas, autoridades del Estado. Esto ya viene pasando y es la tendencia. Bueno, de aquí que ahora más que nunca, la libre determinación de los novísimos sujetos de derecho público se ejerce estrictamente en un ámbito competencial de autonomía constitucional y conforme al principio de legalidad. O sea, todo esto complica mucho más cómo se hacen las referencias al derecho a los usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas, porque siendo autoridades también tienen que aplicar otra serie de principios, ¿no? En fin. En ese sentido, hoy en México, el derecho producido autónomamente por pueblos y comunidades indígenas en ejercicio de su libre determinación es en realidad un sistema normativo subsumido al derecho heterónomo del Estado. Entiéndase por ello a un marco jurídico e institucional que condiciona, configura y limita el derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas. Luego de la reforma constitucional del 30 de septiembre pasado, la cuestión sigue siendo la misma. El respeto a la libre determinación de pueblos y comunidades indígenas es una condición impostergable de toda libertad efectiva en sociedades multiculturales, así como un punto de partida ineludible para el desarrollo de formas jurídicas y políticas democráticas situadas más allá de los límites de la modernidad capitalista, donde prevalezca un auténtico pluralismo jurídico igualitario, basado en el reconocimiento horizontal y el diálogo intercultural, y donde las formas normativas comunitarias no sean
diluidas o erosionadas por el derecho del Estado. Pero esta batalla del movimiento indígena nacional representado en el zapatismo, incluso en el propio caso de Cherán y otros, no es la tendencia que se está siguiendo con las reformas. La tendencia apunta más bien a la integración de pueblos y comunidades indígenas, ahora como sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propio, al mismo Estado mexicano. El pluralismo jurídico que sale de eso, pues no es el pluralismo jurídico por el cual se ha venido luchando, porque lo que implica es una integración y también una subordinación precisamente al momento de que se requiere, se distribuyen competencias y se requiere la validación de las resoluciones de las autoridades indígenas por parte de autoridades del Estado mexicano, como pueden ser jueces. ¿No? Esto es muy importante que no lo perdamos de vista, porque es parte de lo que viene, de la tendencia que viene con esta reforma. Y el segundo punto que es nodal, pues tiene que ver con el ejercicio del presupuesto público. Eso va a requerir que pueblos y comunidades indígenas que reciban directamente esas asignaciones presupuestales para las diferentes necesidades o proyectos que ellos estimen conveniente, lo que va a suceder es que van a requerir que contar con burocracias que administren esto, incluso con abogados que puedan llevar los trámites administrativos respectivos. Eso es lo que va a suceder. Por supuesto, en esta hora el INPI, ahora mismo junto con las autoridades de Hacienda y otras, pues están tratando de cuidar de qué manera pueden aligerar estas cargas. Lo cierto es que el proceso de burocratización de pueblos y comunidades indígenas está en marcha. Eso es lo que está sucediendo con la reforma. Por eso me parece a mí, pues que es muy importante que pues quienes nos dedicamos a este campo, pues tan bonito, pero también tan complejo del derecho, pues pongamos atención en lo que está sucediendo y no nos quedemos simplemente pues con lugares comunes o con opiniones superficiales respecto de las implicaciones de la reforma, porque algo que puede ser muy positivo y que incluso implica cumplir con demandas históricas del movimiento indígena nacional se puede convertir en un problema. Yo espero que esto sea resuelto de la manera más prudente y adecuada por parte de las autoridades del INPI, de las autoridades hacendarias del país, y que, bueno, en lugar de crear mayores complicaciones para pueblos y comunidades indígenas, signifique realmente un fortalecimiento de su autonomía territorial y una garantía para su derecho fundamental, que es la libre determinación, ¿no? Bueno, Jacobo, yo con eso terminaría mi intervención y, por supuesto, ¿no? Abierto al diálogo en los minutos que tenemos y también pues alguna pregunta de las personas que sigan la transmisión si es que las hay, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestro. Te agradecemos mucho las ideas que nos has compartido. Considero que es claro que esta reforma, los puntos más importantes, porque toda la reforma es importante, es una reforma que tiene tópicos jurídicos muy claros, ¿no? Yo creo que es la reforma que nos llama a los abogados, como tú lo planteas bien, a trabajar estos temas que, bueno, son pendientes. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, el compañero de la Facultad de Derecho, Luis Gutiérrez, te hace una pregunta en el sentido de qué le faltó a esta reforma, maestro? ¿Qué dejó fuera esta reforma? A Eh, ver, mira, ¿qué dejo cuestiones de... fuera? El reclamo más significativo de lo que queda fuera tiene que ver con el tema del territorio. A ver, el asunto del territorio se viene discutiendo desde que el convenio 169 de la OIT a finales de los 80, pues se integra al sistema jurídico mexicano, ¿no? Bueno, desde ese entonces, a principios de los 90, perdón, de que se integra, pues se viene discutiendo el asunto del territorio, que sí aparece en el convenio 169. Cuando viene la primera reforma constitucional, Jacobo, tú lo recordarás también en principios de los 90, pues no sé, o sea, fue un párrafo, ¿no? Realmente fue un párrafo el que se añadió en el artículo cuarto en ese entonces, si no me equivoco. Y bueno, importante, pero pues no lo contemplaba, ¿no? Ni mucho menos esto que hemos estado ahora platicando, ¿no? Luego, cuando vienen los acuerdos San Andrés, pues el tema del territorio es muy importante. La autonomía recae en el territorio y la demanda de autonomía es fundamental. Diría yo que después de la libre determinación, pues el siguiente derecho en relevancia es precisamente el territorio, porque es el espacio concreto de realización de la autonomía indígena, ¿no? Bueno, los acuerdos de San Andrés esto lo conceptualizan y lo desarrollan muy bien. Hay un gran debate que incluye antropólogos, sociólogos, politólogos, filósofos y también alguno que otro abogado sobre estos temas en ese momento. Viene la reforma que propone el presidente Fox y el tema del territorio queda fuera, porque hay una gran fobia.
en relación con reconocer el territorio podría implicar incluso afectaciones al federalismo, ¿no? Yo recuerdo que se hablaba mucho, a lo mejor ustedes que son de allá lo tienen más presente, de que había una pretensión separatista, ¿no? Y que Chiapas se separara del territorio nacional. Yo recuerdo mucho esos debates y incluso pues en la Facultad de Derecho eran parte de las fobias, ¿no? El doctor Ignacio Burgoa insistía mucho en ello, ¿no? En fin, sin embargo, viene la reforma, no se incluye el tema del territorio. Pasan muchos años, muchos de los conflictos en materia indígena que llegan a judicializarse sí tienen que ver con el territorio y se apela al territorio. Y hay reconocimientos en varios de estos asuntos, ¿no? No en jurisprudencia, pero sí varios criterios y resoluciones judiciales importantes que se retoman para defender el territorio. Llegamos a la reforma de 2024 y algo que parecía cantado, que parecía seguro, no está, que es el territorio. Lo que ha dicho las autoridades de Limpia al respecto es que es un asunto que se va a tratar en la legislación secundaria. Está bien, o que de manera, incluso que de manera implícita sí está en la Constitución. Ok, sí, lo podemos entender nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que no hay como la reivindicación expresa, pues, de este derecho fundamental que es el del territorio y no está en la Constitución. Qué bueno que lo están considerando para la legislación secundaria, espero que así sea, pero no está en la Constitución. Se sigue hablando de tierras, incluso en el 27 de la integridad de las tierras, ¿no? Pero no se habla de territorio. Yo creo que ese es pues el gran ausente en esta reforma, con la posibilidad, por supuesto, abierta y qué bueno, de que se pueda colmar esta laguna o esta falta de mención, más bien, en la legislación secundaria. Ahora, ojo, el territorio es un concepto bien complejo, no son las tierras. En parte son las tierras, pero no solamente es la tierra, también son el agua, por ejemplo. Pero además no es un territorio fijo, delimitado por un título de propiedad, incluso social, porque el territorio es lo que ocupan, ¿no? O donde habitan. Y hay comunidades, incluso todavía aquí en México, que transitan. Entonces el territorio no está determinado así nada más, ¿no? Pueden transitar en él y no tiene que ver con los títulos de propiedad necesariamente. Eso es bien importante. Y luego, ¿hasta dónde llega el territorio? Bueno, el cuerpo, como el territorio es también una dimensión no solamente física o geográfica, sino cultural. El cuerpo, como expresión cultural de miembros de pueblos y comunidades indígenas, también podría entenderse como territorio. Y lo digo porque muchas veces la defensa, por ejemplo, de temas que ahora ubican como de propiedad intelectual, que me parece un error en el derecho indígena, pues son temas de territorio, ¿no? Y habría que explorarlo de esa manera. Por eso es que me parece a mí que sí hubiera sido muy positivo, y no lo digo yo, lo han dicho otros expertos, el mismo doctor López Bárcenas y otros, Magda Gómez, en fin, lo ha insistido en ello, pues hubiese sido muy importante que se reconociera expresamente el territorio dentro del artículo segundo con esta reforma. Gracias. Bueno, evidentemente no está el territorio en la reforma y pues es claro que en la legislación secundaria pues va a estar, eh, va a ser imposible tratar de abordarlo. El ámbito claro era desde la Constitución. Pero bueno, tenemos dos preguntas, te las vamos a plantear así directamente para ver si las puedes contestar a la par, ¿no? Mira, esto que nos has planteado, la cuestión de los sistemas de los objetos de derecho público, la cuestión de los temas presupuestarios, cuestiones como por ejemplo la jurisdicción indígena, son situaciones nuevas, ¿no? Y aquí ya viene un tema de los abogados, ¿no? Y hablo desde el ámbito legislativo y desde el ámbito de la docencia. Primero, ¿cómo tú vislumbras el tema de implementar o que cohabiten dos visiones de la certeza jurídica? Y esta pregunta nos la hace nuestro amigo Ciro Moreno de San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo van a cohabitar estas dos certezas jurídicas del Estado y del sistema jurídico, del sistema normativo, cuando incluso es claro, como tú lo dijiste, que los sistemas normativos ya son parte del derecho del Estado? O bueno, por ahí van a haber algunas cosas que se pueden plantear, ¿no? Y la otra pregunta es, esa misma realidad pluralista que ahora ya es evidente, desde 2001 ya estaban reconocidos, ahora ya se habla de jurisdicción indígena y la jurisdicción, como tú bien dices, no es lo mismo tierra que territorio, no es lo mismo sistema normativo que jurisdicción. Entonces, esta jurisdicción indígena que ya nos llaman los abogados, ¿cómo se las vamos a enseñar? Y esta pregunta viene desde Tapachula, a los amigos de Tapachula un saludo. ¿Cómo?
¿Cómo se va a enseñar esa realidad jurídica en las escuelas y facultades de derecho? ¿Te soy A ver, justo o mira, no? es complicado porque, a ver, la Universidad Nacional tiene una clase que ahora es obligatoria por fin de derecho indígena, ¿no? Llega muy tarde, porque esto debió haber sucedido desde los debates de los 90, pero bueno, ya está ahí y es obligatoria. La materia es imposible abarcar la multiplicidad de sistemas normativos de derecho propio que hay en el país, ¿no? O sea, porque no son 63, según las 63 lenguas que supuestamente se hablan en el país, sino que, pues más bien, cada comunidad tiene sus propias particularidades. Y es una cuestión pues muy complicada, que no se puede, además es algo que yo creo que, bueno, conceptualmente se pueden decir algunas cosas, pero no es algo que se puede enseñar ahí. O sea, la experiencia de los sistemas normativos indígenas hay que tenerla para poder comprenderla, ¿no? En fin, la parte de la educación me parece muy complicada. Yo veo muy limitadas las herramientas universitarias académicas para llevar adelante ese proceso. El conocimiento que yo he tenido de eso, pues sí, yo he leído algunas cosas, libros de antropología jurídica, de casos, pero sobre todo, pues ha sido estando en las comunidades, ¿no? Llevando adelante asuntos con comunidades. Esa es donde realmente uno logra entender de qué se trata. Por un lado, ¿no? Ese es un problema de cómo llevamos, cómo formamos abogados que conozcan esto. Es complicado, yo creo que tendríamos que primero pensar cómo formamos abogados interesados en esto y empáticos con la cuestión indígena, porque eso no lo tenemos, ¿no? Por lo menos en la Ciudad de México, pues eso no está. Seguramente otros espacios como Chiapas, Oaxaca y otros lugares del país es diferente la situación y aún así la complejidad de enseñarlo a nivel universitario, pues subsiste. Luego, lo otro es que, a ver, sí, hay una pluralidad cultural y todavía sí existe esta posibilidad de crear normas propias, ¿no? Lo cierto es que están ya, y no es la reforma de ahora, es de la de 2001, están ya subordinados al Estado, desde el momento en el que el propio Estado distribuye competencias y dice, comunidades indígenas con sus sistemas normativos pueden resolver tales conflictos sí y tales conflictos no. Y en tales conflictos que no pueden ustedes resolver, los resuelve la jurisdicción del Estado. Y algunos otros sobre los que ustedes resuelvan requieren la validación de jueces del Estado, ¿sí? E incluso sobre algunos de los que ustedes resuelvan, pues se puede impugnar y conocerán jueces del Estado. Entonces, ahí hay una serie de determinaciones previas que ya estaban puestas, ¿no? Esta reforma avanza sobre ese mismo camino. Luego, pues ya hay muchos límites a esto de la libre determinación y del pluralismo jurídico, porque dice, a ver, tienes que respetar, por ejemplo, dice todavía el artículo segundo, garantías individuales, no dice derechos humanos, dice garantías individuales, todavía lo señala así, pero también dice, los principios que tienen que, pueden utilizar sus sistemas normativos propios siempre y cuando respeten los principios generales establecidos en los párrafos anteriores, ¿no? Que son lo que eran los primeros párrafos del artículo segundo en la redacción anterior. O sea, estaba ya delimitado previamente. Entonces, el pluralismo jurídico que algunos colegas quieren defender, pues yo lo veo muy complicado, porque yo lo que veo es que ya hay una subordinación de los sistemas normativos indígenas al sistema jurídico del Estado mexicano. Y cuando tú reconoces a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, más todavía los incorporas a la estructura burocrática del Estado mexicano. Y si les metes esto que parece muy positivo del presupuesto ejercido de manera directa, bueno, pues los obligas a burocratizarse más. Entonces, yo lo que más pongo en tela de duda, no por la reforma, sino desde antes, son las teorías del pluralismo jurídico y la manera inocente en las que se han venido defendiendo. Creo que no estamos viendo la realidad. El movimiento indígena mexicano se ha fortalecido no porque hayan ido construyendo un pluralismo jurídico eh, horizontal, igualitario, sino más bien porque se ha ido avanzando de un pluralismo jurídico subordinado a un monismo jurídico incluyente, donde sí se le reconoce como fuente de derecho, pero una fuente de derecho subordinada. Esa es lo que me parece a mí la realidad del sistema jurídico mexicano, visto como un todo que ya tiene integrados como fuentes de derecho, como sujetos de derecho público y como fuentes productoras de derecho, pues a a los propios pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, todas las preguntas que hicieron este segundo bloque, pues debemos entenderlas en ese contexto, porque de lo contrario, pues me parece que estamos comprendiendo mal el proceso real que está sucediendo en nuestro país y que poco tiene que ver con las batallas
del neozapatismo en los 90, ¿eh? O sea, eso es lo que yo veo que también más o menos se desdibuja porque se está corporativizando el movimiento indígena mexicano. Eso es lo que yo veo que está sucediendo y más con esta última reforma. Pues te agradecemos mucho. Quisiéramos estar más tiempo aquí contigo, pero sabemos que tienes una agenda muy complicada y te agradecemos el tiempo que nos brindaste precisamente para darnos estas ideas. Ojalá que podamos más adelante, en algún espacio que tengas, poder nuevamente coincidir para seguir discutiendo temas del derecho indígena. Y también agradezco allá en Chiapas al grupo de investigación, a Consultoría de Chiapas en Tapachula, a Mujeres Siempre Vivas AC en San Cristóbal, a la Asociación de Profesionales Indígenas API-AC en Tuxtla Gutiérrez, pues que nos hayan brindado también un espacio en sus agendas, a Ciro, a Pedro, pues, que nos ayudaron ahí, nos apoyaron con las convocatorias. Y pues con esto cerraríamos la charla, agradeciéndote, Raimundo, pues tu disponibilidad y sobre todo tu espíritu universitario para discutir estas ideas. Al Gracias y contrario, gracias. Jacobo, te agradezco mucho a ti la iniciativa, la invitación, a los compañeros, a los colegas también por la convocatoria. Y bueno, a mí me apasiona el derecho indígena y bueno, por supuesto, en cuanto haya oportunidad, volvemos a platicar sobre estos temas, ¿no? Siempre pensando a favor de los pueblos y comunidades, de su libre determinación y su autonomía territorial, que yo creo que esa es pues, la vocación de justicia que nos reúne a quienes en medio de muchas adversidades, tratamos de defender derechos colectivos de pueblos indígenas, ¿no? Muchas gracias, Jacobo, y muy buenas tardes a todas y todos. Hasta luego, un Gracias a ti. abrazo. Hasta Ya nos luego. estamos viendo. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.